Bienvenido de nuevo, y gracias por estar aquí una vez más. Si es la primera vez que visitas este canal, suscríbete ahora mismo, porque lo que hacemos aquí es simple y es sagrado. Contamos las historias de las personas que el mundo decidió que no importaban. Las personas que fueron ridiculizadas, ignoradas, silenciadas y descartadas, no porque no tuvieran nada que ofrecer, sino porque quienes las descartaron nunca se molestaron en mirar. La historia de hoy te va a incomodar antes de liberarte. Te va a hacer cuestionar lo que ves cuando miras a alguien caminando lentamente por un centro comercial, golpeando un bastón blanco, la cabeza inclinada, los labios apretados como si estuviera concentrado en algo que nadie más puede escuchar. Te va a hacer preguntarte, ¿cuántas veces me he reído de alguien así? ¿Cuántas veces lo he filmado? ¿Cuántas veces he pasado de largo y he pensado, perdido, confundido? Nadie. Porque el día en que ocurre esta historia, un centro comercial lleno de personas hizo exactamente eso. Todas y cada una de ellas. Y el hombre del que se burlaron, ese hombre ciego, descartado, olvidado, fue la única razón por la que cualquiera de ellos salió vivo. Esta es la historia de Caleb James Porter. Recuerda ese nombre, porque cuando esto termine, nunca lo olvidarás. El Riverside Mall era 3 pisos de piedra pulida y tiendas de diseñador en el corazón de la ciudad. Un techo de atrio de vidrio que derramaba luz de la tarde sobre las multitudes de abajo como una bendición. Un sábado de noviembre contenía 4,000 personas. Familias, adolescentes, parejas moviéndose con la confianza cómoda de personas que pertenecían a algún lugar cálido. Margaret Sinclair, 58 años, había dirigido el Riverside durante 11 años. Directora del centro comercial. Blazer azul marino, $890. Oficina en el 3er piso con vista al atrio. Creía en la atmósfera, creía en los estándares, creía por encima de todo que el Riverside se sentía cuidado, seguro, controlado, elevado. Había construido esa reputación cuidadosamente y la protegía de la manera en que las personas protegen las cosas que han confundido con ellas mismas. Su radio de seguridad crujió a la 1:47 de la tarde. Señora, entrada este. Un hombre con un bastón, bloqueando el tráfico peatonal. Parece desorientado. Manéjalo, Todd. Caleb James Porter tenía 45 años y había sido ciego durante 9. Una condición degenerativa de la retina. Gradual al principio. Un estrechamiento del mundo en los bordes. Luego un cierre. Luego oscuridad total. Antes de eso, había sido ingeniero estructural durante 17 años. Diseñaba edificios en 4 estados. Leía planos de construcción de la manera en que otras personas leen novelas. Con fluidez, rapidez, con genuino placer. Entendía cómo los sistemas de carga distribuían el estrés a través de una estructura. Sabía cómo los edificios respiraban bajo presión. Sabía, con la intimidad específica de alguien que había pasado 2 décadas pensando en ello, exactamente cómo fallaban. Estaba parado cerca de la entrada este golpeando su bastón blanco en arcos lentos, la cabeza inclinada en un ángulo que la gente siempre confundía con confusión. No estaba confundido, estaba escuchando. El Riverside tenía una firma acústica que había memorizado en 3 visitas anteriores. Los patrones de eco del techo del atrio a 12 metros de altura, la manera en que el sonido rebotaba entre los pisos pulidos de cada nivel, el ritmo del tráfico peatonal sobre piedra versus alfombra versus el piso del patio de comidas. Había construido el espacio dentro de su cabeza de la manera en que alguna vez construyó estructuras en papel. Lo conocía. Lo que estaba escuchando ahora mismo no era parte de lo que conocía. Un sonido de estrés mecánico bajo, subiendo desde debajo del patio de comidas este. Sutil, rítmico. El tipo de sonido que hace una estructura cuando algo interno está cargando un peso para el que no fue diseñado. La mayoría de las personas no podrían haberlo escuchado sobre el ruido de la multitud. Caleb había pasado 9 años agudizando cada sentido que tenía, y lo que escuchaba hacía que la piel de sus antebrazos
se tensara bajo la chaqueta. Todd Briggs, jefe de seguridad, llegó a él en 4 minutos. 31. Corpulento. La confianza fácil de alguien cuya autoridad nunca había sido seriamente desafiada. Miró a Caleb. Chaqueta gastada, bastón blanco, ligero temblor en la mano que lo sostenía, e hizo su evaluación en 2 segundos. Señor, está bloqueando la entrada. Siga moviéndose. Hay un sonido que proviene de debajo del patio de comidas dijo Caleb. Su voz era tranquila. Un sonido de estrés mecánico. Algo está mal con la subestructura debajo de esa sección. La expresión de Todd se asentó en la paciencia de alguien manejando una situación. Señor, ¿está perdido? ¿Hay alguien a quien pueda llamar? No estoy perdido. La resonancia de esa sección del piso ha cambiado desde que estuve aquí hace 3 semanas. Algo debajo de ella está bajo estrés anormal. Necesita llamar a su gerente de instalaciones y hacer que revisen el corredor de servicios debajo del patio de comidas Ahora. Todd miró alrededor. Una pequeña multitud formándose. Teléfonos apareciendo. Señor, permítame llevarlo a algún lugar tranquilo. Fui ingeniero estructural durante 17 años, dijo Caleb. Sé lo que estoy escuchando. La multitud creció. Alguien se rió. Corto, agudo. Alguien más dijo, cree que puede escuchar el edificio. Un adolescente levantó su teléfono, ya en vivo. Comentarios llegando rápido. Una mujer acercó a su hija, no por miedo al peligro, sino por la incomodidad que sienten las personas cerca de alguien que las avergüenza simplemente por existir visiblemente. Margaret llegó. Miró a Caleb, a la multitud, a los teléfonos. Señor, esta instalación está completamente inspeccionada. Es completamente segura. Circule. ¿Cuándo fue la última inspección del subsuelo del patio de comidas preguntó Caleb. Margaret parpadeó. ¿Perdón? El corredor de servicios, debajo del patio de comidas ¿Cuándo fue inspeccionado por última vez? Ella se irguió. Una vez más. Circule o haré que lo retiren. La multitud era de 50 personas ahora. Risas abiertas. Un hombre grabó y lo envió a un chat grupal. Este tipo, jajaja. El adolescente tenía 600 espectadores en vivo. 2 guardias tomaron los brazos de Caleb. No resistió. Mientras lo caminaban hacia la salida, mantuvo la cabeza inclinada. Siguió escuchando. El sonido empeoraba. Más rápido. Más alto. A las 2:11 de la tarde, 17 minutos después de que Caleb se detuviera por primera vez, el piso del patio de comidas colapsó. Una sección de 3,5 metros por 2,5, directamente sobre el corredor de servicios, donde una unión de tubería de gas había estado corroída durante 6 semanas. Sin inspeccionar, el colapso rompió la línea. La ruptura encontró la fuente de ignición. La explosión envió una onda de presión a través del patio de comidas que destrozó la pared divisoria de vidrio, arrojó 3 mesas de costado y empujó una bola de fuego brevemente hacia el atrio antes de que el sistema de supresión se activara. El sonido fue enorme. El tipo que apaga el pensamiento y lo reemplaza con movimiento puro. 4,000 personas se movieron a la vez. La salida donde Caleb estaba parado entre 2 guardias cuando el estallido golpeó, se convirtió en un punto de aplastamiento en segundos. Los guardias lo soltaron y giraron hacia el caos, radios disparándose. En el ruido y el movimiento y los gritos, en la tormenta específica de 4,000 personas aterrorizadas, un sonido llegó a Caleb que nadie más registró. Una niña, pequeña, estacionaria, sin moverse con la multitud, llorando en un lugar fijo mientras el mundo corría a su alrededor. Se giró hacia ese sonido. Se movió. La misma instrucción en todas partes. Salgan, salgan, salgan. Humo extendiéndose desde el patio de comidas. El sistema de supresión se había activado, pero el fuego no estaba apagado. Estaba contenido. Y la diferencia entre esas dos cosas no era obvia para 4,000 personas aterrorizadas, que solo sabían que el piso se había abierto, y algo había ardido, y las paredes habían temblado.
y necesitaban estar en otro lugar inmediatamente. Si esta historia te está moviendo, si la precisión de Caleb, su negativa a rendirse, su decisión de volver a entrar cuando todos salían, te recordaron que la valentía no siempre tiene el aspecto que esperamos. Suscríbete ahora, dale like y comparte esta historia con alguien que necesita escucharla hoy. Caleb se movió contra la corriente. Tenía su bastón. Tenía el mapa acústico del Riverside que había construido en 3 visitas. Los patrones de eco del techo del atrio, la manera en que el sonido viajaba entre pisos, la resonancia específica de cada sección del interior del edificio. Tenía 17 años de entender cómo fallan las estructuras y lo que hacen en los momentos después del fallo. Sabía qué paredes eran de carga y cuáles eran divisorias. Sabía en qué direcciones la zona de colapso probablemente se expandiría. Sabía que el corredor de servicios corría de este a oeste debajo del patio de comidas y que el punto de ruptura estaría en el tercio occidental, basado en donde había originado el sonido. Y tenía algo más. Un sonido, cortando a través de todo. Pequeño, fijo, femenino. Aproximadamente 8 años de edad basado en el tono y la cadencia particular de una niña llorando por miedo en lugar de dolor. Había aprendido a leer esa diferencia durante los años en que su hija era pequeña y él era el padre que llegaba en la noche. El sonido venía de la esquina noroeste del área de asientos del patio de comidas, cerca de la zona de colapso. No había corrido, lo que significaba que no podía. Se movió a través de la multitud que evacuaba por sonido y memoria y la confianza particular de alguien navegando por un mapa que nadie más podía leer. Las personas lo golpeaban al pasar. Hombros, codos, una bolsa que enganchó su bastón y casi se lo arrancó de la mano. Aguantó. Se ajustó. Siguió moviéndose. El humo era más espeso ahora, no peligroso todavía pero presente. El olor químico del sistema de supresión mezclándose con algo que había ardido brevemente y sido extinguido. Lo rastreó. Lo añadió al mapa. El fuego estaba en la esquina sureste del patio de comidas, no en el noroeste. La niña estaba en el lado opuesto. El camino era navegable. Todd lo encontró 60 segundos después del estallido, todavía dentro del edificio, moviéndose hacia la entrada del patio de comidas. Señor, necesita evacuar ahora. La salida está en esa dirección. Hay una niña, dijo Caleb, sin disminuir la velocidad. Esquina noroeste del área de asientos del patio de comidas. No se está moviendo con la multitud. Está herida o atrapada. Necesitamos llegar a ella. Señor, no puedo permitirle. Esa área está estructuralmente comprometida. Sé exactamente cómo está comprometida, dijo Caleb. Sé dónde está el punto de falla y sé en qué direcciones es, y no es probable que se extienda en los próximos 10 minutos. La esquina noroeste no está en la zona de peligro inmediato. La niña sí. ¿Va a venir conmigo o se va a quedar aquí y dejar que muera porque no confía en un hombre ciego? Era la oración más larga que Caleb había pronunciado en todo el día. No levantó la voz. No lo necesitaba. Todd fue. La entrada del patio de comidas era un paisaje que Caleb leyó enteramente a través del sonido y el contacto de la punta del bastón. Sillas volcadas. Sintió las patas antes de caminar hacia ellas. Redirigió. Bandejas esparcidas en el suelo. El bastón tocó el borde y pasó por encima. La pared divisoria de vidrio había desaparecido, lo que registró como una ausencia del rebote de eco habitual que creaba. Una sección de espacio acústico ahora abierta donde había estado cerrada. Polvo en el aire, asentándose. Podía escucharlo, débilmente, el silbido específico de partículas moviéndose a través del aire quieto. El sistema de supresión arriba, liberándose en intervalos cronometrados. La alarma de incendios continua, alta, cubriendo todo en una capa de sonido a través de la cual tenía que trabajar en lugar de con ella. Se detuvo en lo que su mapa le decía era la entrada al área de asientos. Está a 3,5 metros, dijo. Ligeramente a la izquierda del centro,
Ha enmudecido en los últimos 30 segundos. Esa no es una buena señal. Significa que está perdiendo el conocimiento, o que ha aprendido que llorar no trae a nadie. En cualquier caso, no podemos esperar. Todd miró el espacio. Escombros, polvo, humo cerca del techo. La sección colapsada visible en el extremo lejano. ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo puede posiblemente? Porque he estado escuchando este edificio durante 20 minutos, y la he estado escuchando a ella durante 90 segundos, y sé dónde está. 3,5 metros. Ligeramente a la izquierda. Vaya. Estaré justo detrás de usted. Todd fue. Caleb siguió, su bastón trabajando el suelo en barridos cortos y cuidadosos. Fragmentos de vidrio, una pata de silla, la esquina de una mesa volcada, azulejo liso, más vidrio, algo suave que era el zapato de una niña que se había salido en el caos. Se detuvo cuando el bastón encontró una textura diferente, algo plano y ancho sobre el suelo. Panel de techo, dijo. Está debajo o al lado. Todd, levántelo por el lado izquierdo. Será más ligero ahí. El marco se rompió en la unión. Todd encontró el panel. Lo levantó. Debajo, en el hueco entre el panel caído y una silla volcada, estaba Lily. 9 años, trenzas oscuras, chaqueta amarilla ahora gris de polvo, pierna derecha en un ángulo incorrecto, su rostro girado de costado contra el piso de azulejos con los ojos abiertos y la boca abierta, y ningún sonido saliendo, porque había estado llorando durante 90 segundos, en un edificio lleno de personas corriendo. Y nadie había venido, y había dejado de esperarlos. Hasta ahora. Caleb se agachó junto a ella. Su mano encontró su hombro suavemente, sin agarrar, simplemente presente. Me llamo Caleb. Estoy aquí. Ahora estás a salvo. ¿Puedes escucharme? Ella hizo un sonido. Sí. Bien, eso es muy bien. ¿Te duele el cuello? No. ¿La cabeza? Me golpeé con la mesa, dijo. Su voz era muy pequeña. De acuerdo. ¿En algún otro lugar? Mi pierna. No puedo moverla. Lo sé. No vamos a hacerte moverla. Mi amigo te va a cargar. Yo voy a caminar justo a tu lado todo el camino. Conozco la salida. He memorizado este edificio. Vas a estar bien. Todd la levantó. Ella lloró una vez. Agudo. Limpio. Luego quedó quieta contra su hombro, los dedos aferrando su chaqueta. Caleb se puso de pie, se orientó y los guió hacia afuera. Se movió sin vacilar, a través del campo de escombros, más allá de la división colapsada, hacia el corredor del atrio donde el aire era más limpio, y el eco se abría y la salida estaba a 12 metros de distancia. Había estado en este edificio 3 veces. Conocía cada paso. Despejaron el patio de comidas en menos de 2 minutos. Afuera, en el frío aire de noviembre, los paramédicos tomaron a Lily inmediatamente. Tobillo fracturado, contusión en la cabeza, evaluación pendiente, consciente y estable. Estaría bien. Margaret Sinclair estaba cerca de la entrada este mirando trabajar a los paramédicos, su radio en la mano. No la había usado en 6 minutos. A su alrededor, la evacuación se completaba. Seguridad dirigiendo a las personas al extremo lejano de la estructura de estacionamiento. Equipos de bomberos entrando. Todo en movimiento. La máquina de respuesta de emergencia haciéndolo para lo que fue construida. Estaba mirando a Caleb. Estaba parado en el bordillo con su chaqueta cubierta de polvo, bastón blanco descansando contra su pierna, rostro girado ligeramente hacia arriba en esa postura de escucha que ella había descartado 40 minutos atrás, como la confusión de un hombre desorientado. Un paramédico vendaba su antebrazo izquierdo, un corte de vidrio superficial. Hablaba en voz baja. Estaba tranquilo de la manera específica de alguien cuyo estado interno no ha cambiado, porque la situación externa cambió. Tranquilo porque había estado tranquilo todo el tiempo, porque había sabido todo el tiempo, y el hecho de que todos a su alrededor se hubieran negado a saberlo, no había alterado lo que escuchaba. Margaret había dirigido el Riverside durante 11 años. Había manejado incidentes.
Había sido competente en todos ellos. Se enorgullecía de ver las situaciones claramente y responder correctamente. Había mirado a Caleb James Porter y visto a un hombre ciego confundido bloqueando el tráfico peatonal. Lo había descartado en 4 oraciones y lo había sacado de su edificio. Lo había hecho frente a 50 personas con teléfonos, lo que se había sentido, en el momento, como control. No se sentía como control ahora. El detective Ray Coleman llegó a las 2:34 de la tarde. Metódico, sin prisa. Entendía que la información más importante llegaba en la primera hora y que apresurarla producía peor información, no mejor. Encontró a Caleb en el bordillo y se sentó a su lado. Señor Porter, múltiples testigos dicen que advirtió a la seguridad del centro comercial sobre un problema estructural antes del colapso. Cuénteme lo que escuchó y cuándo. Caleb lo narró. El cambio en la resonancia en la entrada este. El patrón de frecuencia específico de una unión bajo estrés anormal. La manera en que el sonido se había intensificado durante 17 minutos. El momento en que supo que iba a ocurrir y aproximadamente cuándo. Coleman escribió todo sin interrumpir. Cuando Caleb terminó, lo escoltaron afuera mientras todavía intentaba advertirles. Sí. Y cuando ocurrió el colapso se movió hacia una niña en lugar de hacia la salida. Sí. Coleman miró el centro comercial. Al humo todavía visible a través del vidrio del atrio. A 4,000 personas reunidas en el frío, fuera de un edificio descrito para ellas 40 minutos atrás, como completamente inspeccionado y completamente seguro. Señor Porter, cuando lo estaban retirando, cuando sabía lo que estaba por venir y nadie escuchaba, ¿qué hizo? Caleb lo consideró. Seguí escuchando, dijo. El sonido no se detuvo porque ellos no me creyeran, así que seguí escuchando, porque cuando ocurriera iba a necesitar saber exactamente dónde estaba todo. Coleman lo miró durante un largo momento. Luego escribió algo en su blog y trazó una línea debajo. No hacía eso con frecuencia. Lo hizo ahora. El video se subió a las 3:12 de la tarde. No era la transmisión en vivo del adolescente, aunque esa grabación existía y importaría más tarde. Esta era una grabación diferente. Una mujer llamada Sandra, que había estado parada cerca de la entrada del patio de comidas, cuando Caleb advirtió a Todd por primera vez, que había filmado todo el intercambio en su teléfono por el instinto particular que tienen las personas cuando perciben que se está formando una confrontación. Lo había filmado sin saber en qué se convertiría. Lo subió mientras estaba sentada en su auto en la estructura de estacionamiento evacuada, con una descripción simple. Este hombre ciego les dijo que el piso iba a colapsar. Lo sacaron. 17 minutos después, lo hizo. Para las 4:00 de la tarde, tenía 200,000 vistas. Para las 6:00 de la tarde, 1,400,000. El video mostraba todo. Caleb en la entrada este, tranquilo, específico, usando un lenguaje que claramente no era el lenguaje de un hombre confundido. Patrón de resonancia, subestructura, corredor de servicios, estrés anormal. Todd descartándolo. La multitud formándose. Las risas. Los 2 guardias tomando sus brazos. Margaret llegando y retirándolo en 4 oraciones. Y luego, Sandra había seguido filmando. El plano general del atrio 30 segundos después de que Caleb fue escoltado. Y luego el sonido de la explosión. Y luego el humo subiendo a través del techo de vidrio del atrio hacia el cielo de noviembre. La sección de comentarios no fue amable con el Riverside Mall. Margaret Sinclair pasó las horas entre las 3:00 y las 8:00 de la tarde en reuniones con el equipo legal del centro comercial, el director de comunicaciones de crisis de la empresa administradora de la propiedad y, a las 7:30 de la tarde, con el detective Coleman, quien le informó que la grabación, los registros de inspección y el testimonio de múltiples testigos se estaban compilando como parte de una investigación sobre negligencia y sobre las circunstancias del retiro de Caleb. No estaba arrestando a nadie esa noche.
Quería que ella entendiera la dirección en que se movían las cosas. Ella entendió. Los registros de inspección fueron la parte que destruyó todo lo demás. El corredor de servicios del patio de comidas había sido físicamente inspeccionado por última vez 14 meses atrás. La unión que falló había sido marcada en esa inspección como mostrando señales tempranas de corrosión. Una nota en el informe. Acción recomendada. Aún no programada. No había sido programada. Había estado en una hoja de cálculo durante 14 meses, mientras 4,000 personas al día caminaban sobre ella. Costo estimado para abordar la unión marcada en el momento de la inspección, $4,200. La explosión y el colapso causaron daños estructurales estimados en $2.3 millones. Hirieron a 7 personas y requirieron el cierre total del centro comercial durante 41 días. Caleb no sabía sobre los registros de inspección esa noche. Estaba en el hospital con su hija Maya, que tenía 16 años, y había manejado al centro comercial después de ver las noticias, y había encontrado a su padre en el bordillo con el antebrazo vendado, polvo en la chaqueta, y la compostura específica de alguien que ha pasado 9 años aprendiendo a no desperdiciar energía en lo que no puede cambiarse. No había dicho nada cuando lo vio. Simplemente se había aferrado. En la sala de espera del hospital, mientras un médico confirmaba que el corte de vidrio necesitaba 3 puntos pero nada más, Maya se sentó junto a su padre y le tomó la mano. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. «Se rieron de ti», dijo finalmente. «Sí», dijo Caleb. «Y luego volviste a entrar por esa niña». «Sí». Una pausa. ¿Tenías miedo? Caleb pensó en esto honestamente, de la manera en que pensaba en la mayoría de las cosas. Estaba enfocado, dijo. Tener miedo y estar enfocado son cosas diferentes. El miedo te dice que algo es peligroso. El enfoque te dice qué hacer al respecto. Tenía trabajo que hacer, así que lo hice. Maya lo miró. Había crecido viendo a su padre navegar un mundo que no estaba construido para él, que asumía la vista, que se organizaba alrededor de la visión, que lo hacía invisible de la manera específica en que la discapacidad hace invisibles a las personas, no siempre por malicia, sino por el fracaso de imaginar. Lo había visto adaptarse, lo había visto volverse más preciso, más atento, más capaz de escuchar lo que otros perdían. Lo había visto ser descartado 100 veces de 100 maneras pequeñas. Nunca lo había visto ser descartado así. «Estoy enojada», dijo. «Lo sé», dijo Caleb. «Yo también». Se sentaron con eso un momento. La niña. «¿Está bien?» «Lily está estable. Tobillo fracturado. Contusión en la cabeza. Estará bien». Maya asintió. «Bien, esa es la parte que importa». Caleb le apretó la mano. «Sí, esa es la parte que importa». La investigación formal tomó 11 días. El informe de Coleman estableció lo siguiente: que Caleb James Porter, un ex ingeniero estructural licenciado con 17 años de experiencia profesional, había identificado una falla estructural activa en progreso y había comunicado esa identificación de manera clara y específica a 3 miembros separados del personal del Riverside Mall durante un periodo de aproximadamente 17 minutos. Que los 3 habían descartado la advertencia y lo habían sacado de las instalaciones. Que el colapso ocurrió 17 minutos después de la primera advertencia, consistente con su evaluación acústica. Que la unión había sido marcada como que requería mantenimiento 14 meses antes y que el mantenimiento no se había realizado. Que una niña de 9 años llamada Lily había sido rescatada de la zona de colapso por el hombre que había sido sacado del edificio por intentar prevenirlo. Margaret Sinclair apareció en una conferencia de prensa el día 12. Se paró en un podio fuera del Riverside Mall, todavía cerrado, todavía acordonado, la entrada visible detrás de ella con madera contrachapada sobre el vidrio destrozado. Y leyó una declaración que su equipo legal había escrito y ella había aprobado.
Reconocía fallas en los protocolos de mantenimiento. Anunciaba la contratación inmediata de una firma de ingeniería estructural para una reevaluación integral. Anunciaba un fondo de compensación para las 7 personas heridas. Anunciaba su renuncia como directora del centro comercial, efectiva de inmediato. Lo leyó limpiamente y sin emoción visible. Al final, dejó el papel y levantó la vista. Dijo una cosa que no estaba en la declaración. Una cosa que era suya. Miré a un hombre que estaba tratando de salvar este edificio y a todos en él, dijo. Y vi a alguien que no pertenecía aquí. Estaba equivocada sobre lo que vi. Estaba equivocada sobre lo que eso significaba. Y una niña casi muere por eso. Tendré que vivir con eso. Se alejó del podio. No tomó preguntas. El comentario compartido más ampliamente de la grabación de la conferencia de prensa fue simple. Dijo la verdad. Eso es más de lo que hace la mayoría de las personas. Caleb no estaba en la conferencia de prensa. Estaba en la habitación del hospital de Lily, a la que había visitado 2 veces desde el colapso. La primera visita había sido breve. Los padres de Lily, David y Caroline, lo habían encontrado en el corredor, y David le había estrechado la mano durante mucho tiempo sin hablar, y Caroline había llorado en silencio, y Caleb solo había dicho, «Fue muy valiente». Siguió respondiendo mis preguntas. Eso fue lo que la sacó. La segunda visita, 5 días después, Lily estaba sentada en la cama con el tobillo en una bota blanda y un libro en el regazo. Miró a Caleb cuando entró. «Volviste», dijo. «Dije que lo haría», dijo Caleb. «No dijiste eso», dijo Lily. «Dijiste que conocías la salida». Caleb sonrió. Entonces también conocía el camino aquí. David estaba cerca de la ventana. Tenía el aspecto particular de un hombre reorganizando algo fundamental en su comprensión del mundo. «Señor Porter, quiero hacerle una pregunta y quiero que la responda honestamente». «Adelante». Cuando lo estaban sacando, cuando sabía lo que estaba pasando y nadie escuchaba, ¿pensó en simplemente irse? Caleb estuvo en silencio un momento. «Sí», dijo, durante unos 4 segundos. «¿Qué lo detuvo?» «El sonido», dijo Caleb. Todavía podía escuchar la estructura. Todavía podía escuchar lo que estaba por venir. Y sabía que cuando ocurriera las personas dentro iban a necesitar a alguien que entendiera el espacio. Irme habría significado ser inútil. He pasado 9 años aprendiendo a no ser inútil. David se cubrió el rostro con las manos y no dijo nada durante un rato. Caroline puso su mano en su espalda. Lily observó todo esto. Luego miró a Caleb y dijo, «Mi maestra dice que los héroes son personas que hacen lo correcto cuando es difícil». Su maestra tiene razón. ¿Eres un héroe? Caleb pensó en esto. «Soy un ingeniero estructural», dijo. «Escuché un edificio que necesitaba ayuda y lo dije. Ese es el trabajo. Pero eres ciego». «Sí». «Entonces, ¿cómo supiste?» «Escuché», dijo Caleb. «Siempre he escuchado. La mayoría de las personas miran. Yo escucho. Resulta que a veces escuchar es lo que importa». Lily absorbió esto con la seriedad de una niña de 9 años procesando algo que se quedará con ella. «Voy a escuchar más», dijo finalmente. Caleb sonrió. «Bien», dijo. «Es una cosa muy útil saber cómo hacer». 3 meses después del colapso, el Riverside Mall reabrió. Nueva unión, nuevos protocolos de inspección, nueva evaluación estructural por terceros cada 6 meses. El patio de comidas fue reconstruido con un sencillo panel de vidrio grabado cerca de la entrada. En memoria de la advertencia que no fue escuchada, que aprendamos a escuchar mejor. La nueva empresa administradora de la propiedad del centro comercial contrató a una firma consultora para revisar los protocolos de seguridad en las 14 propiedades de su cartera. La firma que contrataron se llamaba Porter Structural Advisory. Había sido fundada 6 semanas después del colapso por un ex ingeniero estructural que había pasado 9 años como un hombre por el que las personas pasaban de largo,
y que había decidido que era hora de dejar de ser invisible. Caleb no había planeado iniciar una empresa. Maya lo había sugerido, 48 horas después del alta hospitalaria, sentada a la mesa de la cocina, mirando los correos electrónicos que habían llegado de firmas de ingeniería estructural de todo el país. «Pasaste 9 años escuchando edificios», dijo. «Y la única vez que más importó, eras la única persona en el edificio que lo escuchó. Hay muchos edificios». Caleb había pensado en esto durante mucho tiempo. Necesitaría un equipo. No puedo hacer el trabajo de documentación visual solo. «Entonces contratas personas que puedan ver», dijo Maya. «Les dices en qué escuchar. Ellas hacen el resto. Eso es lo que es una firma». Tenía 16 años. Porter Structural Advisory tenía 7 empleados al final de su primer año. 3 ingenieros estructurales licenciados, 2 escritores técnicos, 1 gerente de operaciones. Y Maya Porter, 17 años, a tiempo parcial, manejando las comunicaciones con clientes y la programación alrededor de la escuela. La empresa se especializaba en evaluación diagnóstica acústica, identificando estrés estructural a través del análisis de sonido, complementando la inspección visual tradicional con una metodología que captaba cosas que la inspección visual perdía. Su primer contrato importante fue un sistema hospitalario que había experimentado 2 incidentes estructurales inexplicables en 18 meses. El equipo de Caleb identificó el problema en 3 días. Fatiga de resonancia en una sección de la estructura de soporte de HVAC, detectable acústicamente, invisible para la inspección visual estándar. Costo de reparación, $67,000. Consecuencia estimada si se dejaba sin atender. Colapso parcial del techo en 6 a 18 meses. En un hospital, en una sala con pacientes. El hospital les dio un segundo contrato inmediatamente. Luego un tercero. Lily fue al evento del primer aniversario de la firma con sus padres. Su tobillo había sanado completamente. Tenía 10 años ahora y había escrito una carta. Se paró muy derecha para leerla. Dijo: «El señor Porter me enseñó que las cosas más importantes no siempre son las cosas que puedes ver. Me enseñó que escuchar no es lo mismo que esperar. Me enseñó que ser descartado no es lo mismo que estar equivocado. Quiero ser ingeniera estructural cuando crezca. Quiero escuchar los edificios de la manera en que él lo hace. Quiero escuchar las cosas que otras personas pierden». No había una persona en silencio en la sala. Caleb estaba en la parte de atrás escuchando su voz y pensando en un sábado de noviembre cuando un piso había temblado bajo 4,000 personas que no lo sabían, cuando un sonido había hablado claramente a cualquiera que supiera cómo escucharlo, cuando una multitud se había reído del hombre que lo escuchó. Pensó en el sonido, la frecuencia específica de una estructura diciendo la verdad. Había estado escuchando toda su vida. Seguiría escuchando. Algunas cosas no necesitan ojos para ser vistas. Solo necesitan a alguien suficientemente paciente, suficientemente atento, suficientemente presente para escuchar lo que el mundo dice cuando nadie más está prestando atención. Si esta historia te recordó que la persona junto a la que pasaste hoy podría estar cargando algo que el mundo no puede ver, dale like, suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde del mundo nos estás viendo. Porque las historias que contamos aquí no son solo historias. Son recordatorios. Y algunos recordatorios necesitan viajar. Porque donde quiera que estés, hay alguien cerca de ti escuchando algo que el resto del mundo no está oyendo todavía. Escuchar no es lo mismo que esperar. Es lo que cambia todo.